Sobre principios del siglo XIX, los maestros de los territorios nacionales desempeñaron un rol preponderante: civilizar a la población. El escenario de los territorios era, para el ideario normalista, el espacio de la barbarie. Sin embargo, de los contactos con los inspectores que recorrían el territorio, surgen voces como la del cacique Santos Morales, bravo paladín indígena en los entreveros contra el ejército de la conquista del desierto. Describe el inspector Eduardo Sosa en 1919. Por su instrucción y actuación administrativa, Santos Morales podía expresar el sentimiento de los suyos y decía: el mejor táctico en nuestro sometimiento ha sido el inspector Raúl Díaz, y la campaña más avasalladora ha sido la escuela. Todos sus hijos sabían leer, y cuentan que uno de ellos tenía la mejor caligrafía de la comarca. El año 1910 marca un punto de inflexión en el territorio de la Pampa Central. La frontera noreste registra la fundación del 90% de los centros urbanos. Según el censo del año 1920, para 1912, Santa Rosa y General Pico contaban con 4.000 habitantes. Macachín, Intendente Alvear, Bernasconi y General Hacha, 2.000. Y el resto de los poblados que conformaban el territorio, 1.000 habitantes. En la década del 10, empieza un poquito antes, pero fundamentalmente en la década del 10 es cuando se da la mayor cantidad de creación de centros poblacionales, digamos, en lo que era el territorio nacional de la Pampa Central, que se llamaba en ese momento. Entonces, justamente por la importancia que tenían las escuelas y cómo se organizaban los centros poblados en ese momento, es que tomo 1910 porque justamente es la mayor cantidad de creación de centros poblados. Política de constitución del Estado Nacional Argentino y de la mano de otras políticas como por ejemplo el desarrollo económico, y de la mano de esto estimular la inmigración europea, y de la mano de estimular la inmigración europea, bueno, cómo formar una identidad nacional, ¿no? Por un lado el Estado, cómo organizarlo y todas las medidas que toman para organizarlo propia, frente a tanta cantidad de inmigrantes que llegan a la Argentina, pero que venía de la mano de la idea de civilización y barbarie, ¿no? Y que donde la civilización en ese momento eran consideradas las ciudades o las sociedades europeas, la imagen de progreso era París, era Londres. De la mano de estas ideas es que, bueno, nuestros dirigentes incluso se han formado muchos en Europa, pero también las medidas que se tomaban eran mirando hacia Europa. Por eso la idea de civilizar, digamos, ¿no? Dentro de esta idea de construcción de la identidad nacional también estaba el fundamento de civilizar a la población, y civilizar implicaba construir ideas, valores, costumbres, prácticas que estuvieran relacionadas, que si bien podían considerarse como argentinas en aquel momento, que había que construirlas como argentinas, no estaba tan alejada de la mirada que había hacia Europa, ¿no? De hecho, la civilización era considerada ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hacia el interior, digamos, los aborígenes o pueblos originarios que llamamos hoy día eran los bárbaros. Hasta los gauchos, digo, eran considerados como no civilizados, ¿no? Entonces, era una población que había que civilizar. También la consideración de los inmigrantes que vinieron realmente desde Europa, porque en un primer momento, cuando se decide o se promueve la inmigración desde Europa, se pensó que iba a venir cierta población con determinada formación, con determinados ideales, que no fue tan así. Entonces, esto trajo problemas para los dirigentes de nuestro país, o que podían considerarlo hasta ideológicamente, ¿no? Aquí se desarrolló el anarquismo, por ejemplo, y luego
hubo hasta leyes para deportarlos y repatriarlos a Europa. No era el tipo de inmigrante que quería traerse en ese caso. Esta dinámica de fundaciones sustentó la necesidad y la preocupación de fundar escuelas. Había que dar respuestas a las elevadas tasas de analfabetismo que se ubicaban en el 60%. Preocupación que manifestó Raúl B. Díaz, por entonces inspector de escuelas del territorio, en sus informes. La implementación de la Ley de Educación Común 1420 en el año 1884 sentó las bases de la educación laica, gratuita y obligatoria. El Estado asume la tarea de formar maestros que tendrán en sus manos la misión de civilizar a la población. Sí, el normalismo en este momento, sobre fines del siglo XIX, en 1870 se crea la Escuela Normal de Paraná y instaló una impronta muy fuerte en la formación de docentes de nuestro país. De la mano del normalismo venía un posicionamiento vinculado con el positivismo, es decir, todo aquello que se conocía tenía que ser comprobado empíricamente, si no, no tenía consideración científica. Pero a la vez el lugar que se le daba al maestro era más bien de ejecutor de procedimientos. En alguna de las críticas que tiene, porque hay distintas influencias que empiezan a discutirse dentro del normalismo, ¿no? Pero el que en cierta medida prevaleció, que como la palabra incluso lo dice, el normalismo, que buscaba ciertas cuestiones de mantener ciertos ordenamientos, ¿no? De normatizar también ciertas formas de funcionamiento. Que hay líneas internas, como digo, o hay influencias internas dentro del normalismo que son discutidas, y mucho más desde los que son críticos, ¿no? Del normalismo. Pero hay si bien generó un avance muy importante en lo que es la formación docente, por otro lado, contextualizándolo en el momento, ¿no? Por otro lado, también aparecen algunas críticas que daban lugar a criticar o a poner en duda el lugar que se le daba al docente. Pero también es una profesión que, y lo digo en este tono porque todavía hoy día se discute si es una profesión o no, que estaba en plena formación a fines del siglo XIX. Esa impronta normalista llega a nuestra provincia, a lo que era el territorio nacional en ese momento, porque los maestros tenían que tener formación, en realidad se establecen como hasta subdivisiones internas que le daban mayor o menor legitimidad según el título que tuvieras. Estaban en la élite, de la docencia, eran los profesores de las escuelas normales, luego seguían los maestros de escuelas normales. Todavía hay alguna maestra normal nacional que lo dice con válido orgullo, ¿no? Pero esto estaba instalado muy fuertemente. Y después había otra cantidad de docentes que rendían exámenes o que rendían como exámenes de aptitud para tener una titulación y poder dictar clases. Sin esto no se podía ejercer la docencia. Pero para las direcciones de escuela y para ser inspectores era necesario tener un título de una escuela normal, ya sea como maestro o como director. Los inspectores eran cronistas de la época. Volcaban en sus informes no solo sus impresiones del sistema educativo, sino también la descripción de la geografía y la actividad de la zona. Bernasconi es un pueblo naciente que cuenta con 287 habitantes en su planta urbana y 800 y tantos en el distrito. Posee 5 casas de negocios, 2 fondas, una carnicería, un ferrocarril y 35 niños de ambos sexos en edad escolar. Describe el subinspector de los territorios nacionales, Gregorio Lucero, en 1895. Bueno, en realidad el inspector, la misión que tenía era más bien ser un controlador del Estado, ¿no? Era un funcionario del Estado, un representante del Estado que venía a controlar
y a su vez eran controlados. Los inspectores de provincias recorrían las escuelas de la provincia cada 2 años, pero el de territorios nacionales era un solo inspector general, tenía cargo, en ese momento eran 10 territorios nacionales, entonces tenía cargo los 10 territorios que se dividían en 4 secciones. En ese caso el inspector general recorría los territorios al menos una vez al año, tenía que pasar por todos los territorios nacionales, pero era controlado también por el Estado, porque antes de ir a otro de los territorios tenía que elevar un informe al Consejo Nacional de Educación, y de hecho son esos informes los que todavía hoy día nos siguen dando muchísima información y que están como reliquia, digamos, en la biblioteca del maestro, que se pueden consultar muy especialmente, ¿no? Ahora ya los están digitalizando, pero en esos informes consta una descripción muy amplia de qué era lo que pasaba en los territorios, pero eran fundamentalmente, no es casual que todavía hoy día la figura del inspector, aunque hoy día ya no son más, se pasaron a llamar después supervisores, hoy día son coordinadores, pero todavía sigue estando esa concepción que tiene que ver con la matriz de origen de la función, que tenía que ver con ser el control del Estado Nacional en el territorio, ¿no? Y en la escuela específicamente. Así, para 1891 se fundaron las primeras escuelas en el territorio, 2 en General Hacha y 2 en Victorica. En un recorrido por las escuelas, el inspector Raúl B. Díaz señalaba que la escuela de varones de Victorica registraba para 1895 la mayor cantidad de alumnos, considerando la región de Río Negro y la Pampa Central. Se enfrentaba con las mismas dificultades de las escuelas del territorio, la estructura edilicia. Por eso pedía, con urgencia, un edificio espacioso que permita recibir al número total de niños que tiene el aspirante pueblo de Victorica, al que denominaba la joya mediterránea más distante en La Pampa. Bueno, pensemos que las escuelas las empezaron a hacer funcionar en los pocos edificios que había en los centros urbanos que se estaban creando en ese momento. Había muy pocos edificios propios del Consejo Nacional de Educación. En general se alquilaban, se prestaban, entonces no había un gran desarrollo en las capacidades edilicias, y que además los edificios no estaban preparados para ser escuelas, si eran alquilados o prestados o cedidos como parte de un contrafavor, digamos, con alguna institución. No tenían las condiciones necesarias para funcionar como escuela, pero también en aquel momento había un peso fuerte en el cuidado de la salud, ¿no? Entonces la población también había que civilizarla y enseñarle cómo cuidar la salud y las pautas de higiene. Esto, bueno, es una tendencia que se llama, una influencia de una corriente que se llama higienismo, que por un lado tiene que ver, digamos, puede haber 2 acepciones, digamos. Por un lado tiene que ver con educar a la población para evitar enfermedades. Si a esto le sumamos las condiciones edilicias, entonces algunas de las críticas, por ejemplo, que planteaba Raúl B. Díaz, tenían que ver con estas cuestiones de ventilación, de iluminación, ¿no? que se vinculaban con el cuidado de la salud, por ejemplo. Otras características del higienismo tienen que ver con las características que se le daba a los estudiantes de acuerdo a las condiciones en las que vivía la familia, digamos, o a lo que era considerado como vicios para el Estado Nacional, digamos, fuera tabaquismo, alcoholismo, digamos. También el Estado tenía que controlar y ordenar, digamos, lo que era llamado la vagancia, ¿no? Evitar que se fomentara la vagancia, porque había que estimular al trabajador.
El inspector Eduardo Sosa en 1919 describe a la población de la zona diciendo que la mayor parte es de origen indígena. Gente bien dispuesta, como el vecino Mariano Canué, que puso a disposición del Consejo Nacional de Educación el terreno para la escuela, prometiendo su concurso y el de los suyos para levantar la casa. Para superar estas falencias, las autoridades contaban con el apoyo de la sociedad civil, que otorgaba a préstamo edificios o terrenos particulares. Cuando se inauguró la primera escuela en el paraje El Tordillo, en el espacio geográfico que hoy ocupa Parera, con el nombre de Escuela Infantil Mixta número 28, el director Ángel Bustos comentó que era muy grande la demanda por la creación de nuevas escuelas en los ya numerosos pueblos de los territorios federales, pero insuficientes los recursos para poder concretarlas en todos. Por eso, una inauguración siempre era un festejo. Sí, porque además fundamentalmente, esto tomando lo del analfabetismo, era muy alto el índice de analfabetismo, pero además era fundamental tener al niño en la escuela, porque, como decíamos hoy, a través del niño se iba a construir esa identidad nacional, porque el niño es el que en la familia genera la difusión, y el niño es el que después acerca a la familia a la escuela, o que contacta a la familia con el docente. Entonces el docente pasa a tener un papel muy preponderante en cada centro poblado, ¿no? Que, bueno, estaba al nivel del juez de paz, digo, en los primeros centros poblados que había en el territorio nacional, las figuras preponderantes eran el juez de paz, el policía y el docente. Después habrá aparecido el cura, ¿no? Porque también aparecían según confesiones religiosas, pero eran como los representantes más emblemáticos de un centro poblado. Así como Raúl B. Díaz tenía palabras elogiosas para Victorica, también mostraba su preocupación por la población de General Hacha. El 95% de sus habitantes necesita que haya quien los anime y les haga comprender la gran necesidad y obligación que tienen en proporcionar a sus hijos una esmerada educación. Pero esto, por desgracia, no sucede en Hacha, cuyo atraso en materia de instrucción primaria no tiene ejemplo. Sí, bueno, el caso de Raúl B. Díaz fue muy importante dentro de los casos de inspectores de territorios que hubo y creo que fue el más importante. Yo por ahí el análisis que hago en mi tesis es sobre el papel que él cumplió, porque él elevaba muchos reclamos al Estado Nacional, ¿no? Y mi planteo era hasta dónde él está reclamando para defender derechos de los docentes o mejorar las condiciones laborales, porque en algún punto cuando uno lee los reclamos que él hace parece que fueran reclamos gremiales. Pero también es cierto que eso era la propuesta que hacía el Estado Nacional como misión civilizadora que tenía que tener la escuela o la educación en los territorios nacionales. Entonces, la discusión era, en todo caso, es hasta dónde Raúl B. Díaz está criticando al Estado y le está pidiendo que cumpla con lo que tiene hasta dónde está pidiendo como si fuera un reclamo gremial, o hasta dónde no le está pidiendo al Estado que cumpla con lo que en realidad dijo que debía cumplirse para llevar adelante esta misión civilizadora, ¿no? Los problemas con los que se encontraba Raúl B. Díaz era con maestros que no eran puestos en funcionamiento, porque de hecho acompañaban a los maestros muchas veces desde Buenos Aires o desde alguna provincia a ponerlos en funciones en escuelas que estaban perdidas, digamos, en el territorio del país, digamos, en un territorio nacional. Y muchas veces había maestros, los suplentes, o maestros que por más que los pusieran en funciones estaban 6 meses sin cobrar. Pero también, y esto que por ahí para complementar lo que hablamos hace un rato del normalismo, también de la mano del normalismo viene una concepción de la docencia como un apostolado, que fue la primera concepción que se construye en estos orígenes de la docencia. Cuando comienzan a surgir problemas en el desarrollo de la tarea docente, surgen organizaciones gremiales que, si bien no buscaban prioritariamente resolver aspectos económicos, sí pretendían satisfacer las necesidades de los miembros y otorgarse mutua protección. Las asociaciones de maestros fueron el germen de la construcción de la identidad gremial del sujeto colectivo docente.
ya que fue desde ellas que se construyó la identidad colectiva de la docencia como profesión. En general, en todas las asociaciones los intentos de asociación que hubo en estas 2 décadas, no aparece en ningún momento referencias a ideologías partidarias, ni siquiera puedo decir que aparezcan posicionamientos respecto al derecho a la educación, por ejemplo. Hay intentos de agrupación que en la mayoría de los casos están buscando mejorar sus condiciones laborales, en algunos casos es mejorar sus condiciones de salario, no solo laborales, digo, en edificio y demás. Pero pensemos que en aquel momento ni siquiera tenían, bueno, ni hablar de obra social. Ahí aparecen en esa época las primeras obras sociales. Hay una asociación que es una asociación nacional y que es estimulada por el Consejo Nacional de Educación, generada por el Consejo Nacional de Educación, que es una asociación para combatir la tuberculosis en los docentes, porque aparentemente era una enfermedad que era habitual que contrajeran. Pero después va mutando, digamos, valga la redundancia, se transforma en una mutual aquí en la provincia y va a dar origen después a una de las primeras obras sociales, porque empiezan a proteger otros derechos de salud de los docentes, porque no tenían prácticamente licencias por enfermedad, digamos. Entonces, son los primeros intentos de agremiación, los primeros intentos de discutir cuáles son los derechos que tienen, cuáles son los deberes y las obligaciones que tienen. Entonces, hay discusiones incluso también por las formas de organizarse, si en norte y sur, si en este-oeste, si entre escuelas urbanas o rurales. Entonces, y a la vez van surgiendo, duran 3 o 4 años y luego desaparecen y vemos que algunos representantes a lo mejor fueron trasladados y están intentando generar otra asociación en el sur de La Pampa cuando estuvieron participando en una en el norte. Entonces, son los primeros intentos de agremiación, los primeros intentos de constituirse como un sujeto colectivo que puede hablarle a la sociedad civil del territorio de La Pampa y que también empiezan a buscar las primeras voces que los identifiquen para hablar frente al Estado. Para 1930, la mayor parte de la población infantil estaba escolarizada. Pero en los territorios, la matrícula cayó del 60% al 44%. La crisis económica abrió una nueva página, ya que a lo pedagógico hubo que sumarle la asistencia social con la apertura de comedores escolares. Desafíos de una época que dejó huellas y detuvo el crecimiento demográfico de principios de siglo en los incipientes poblados de La Pampa.